Vamos a intentar retomar al anterior ponente, a Rubén Salgado Pérez, que era director general del SCAM, Derecho y Gestión. Vamos a intentar volver a conectar con él. Rubén, cuando quieras. Sí, hola, ¿se me oye ahora? Ahora perfectamente. Hemos cambiado la tecnología, entonces, pues esto tiene que ver también con lo que comentaba el anterior ponente. El primero de todos es la España vaciada. Ya vemos, la tecnología es en este caso, nuestra brecha para poder acceder fundamentalmente al desarrollo. Pero bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este foro. Voy a mantener la cámara apagada para favorecer, en este caso, la transmisión y voy a procurar también ser breve y conciso, ¿no? Decía que muchísimas gracias por la invitación a Securitecnia y también en particular a BASB Seguridad, ¿no? He visto que el título el encuadre en el que nos encontramos, el SCAM Derecho y Gestión, es Soluciones Tecnológicas aplicadas al cliente final. Pero en realidad, el SCAM Derecho y Gestión no desarrolla aplicaciones tecnológicas, soluciones tecnológicas para el cliente final. Nosotros somos abogados especializados en seguridad privada, en protección de datos, en asistencia al retail, fundamentalmente en la gestión de los procesos por hurto. En definitiva, somos abogados muy vinculados al sector y somos los abogados que somos un equipo de abogados que afrontamos sobre todo las dudas en cuanto a esas soluciones tecnológicas de las que estamos hablando. Es decir, cuando alguien plantea una solución tecnológica, surge paralelamente la necesidad de cumplir con un marco jurídico, surge paralelamente la necesidad de un informe jurídico que diga si esa aplicación, si esa idea, si esa tecnología resulta aplicable desde el punto de vista jurídico. Y en este punto tengo que decir que me gustaría transmitir o reconocer, si acaso, ese sesgo con el que nosotros venimos trabajando a la hora de afrontar la tecnología. Y lo digo sin pudor, porque creo que es algo común a casi toda la sociedad hasta esta situación de pandemia, o que ha sido así. Es decir, la aproximación a la tecnología se realizaba con cierta desconfianza. Es decir, para nosotros cuando nos llega un cliente y nos dice, oye, vamos a implantar este sistema o aquel otro, se nos ha ocurrido afrontar esta necesidad de seguridad con esta solución que nos ofrece este fabricante, pues una solución, pues, pensemos, pues no sé, de inteligencia artificial o de lo que sea, lo que hacemos es automáticamente sacar el cuaderno de auditor. Esto delata ya una desconfianza tecnológica, una forma de enfrentarse a la tecnología que marca precisamente eso, una distancia y un sesgo muy importante. Y hemos percibido que ese sesgo no es solo nuestro, que puede ser propio de la profesión, puede ser lo habitual para tener que decir, oiga, pues fíjese que esto afecta a la protección de datos, aquello otro afecta al derecho a las comunicaciones, esto hay que arreglarlo de esta manera, esto, ¿no? Realmente lo que hemos visto, sobre todo en este año tan terrible, en el que ya se pueden imaginar el nivel de intranquilidad y de denuncia, de consultas que hemos tenido respecto de nuevos sistemas. Pensemos desde los sistemas termográficos vinculados a la sanidad, a los accesos, un montón de cosas que estaban durmiendo el sueño de los justos, tecnologías que existían, pero que sin embargo no había existido o no había surgido la necesidad, se han desbocado y que en muchas ocasiones teníamos que informar un poco con la boca pequeña y con cierto miedo, cierto temor a no tener una seguridad jurídica plena. Una seguridad jurídica que, sin embargo, demandan el cliente final. El cliente quiere saber si aquello que va a instalar, si aquello en lo que va a confiar, cumple con el ordenamiento jurídico, con un ecosistema jurídico. Es decir, cuando alguien instala un sistema tecnológico, lo que no quiere es un problema jurídico añadido, no quiere tener una sanción o no quiere que exista pues, un riesgo en materia de penal, en materia de compliance, es decir, no quiere meter la pata, no quiere generar un problema perdón, donde no debería haberlo. Y demanda el cliente una seguridad jurídica que cada vez es más difícil de perdón, más difícil de conseguir. Es decir, nosotros vemos que existe vaya, un cambio de paradigma. No podemos ofrecer cada vez con mayor certidumbre una seguridad de que un sistema concreto cumple o no cumple con el ordenamiento jurídico, porque el ordenamiento jurídico cada vez es más parco.
Lo que tenemos en este caso es que validar muchas veces y trasladar la idea de que el ordenamiento jurídico ya no es un suelo fijo sobre el que pisar, que muchas veces es un suelo resbaladizo y que la inseguridad jurídica nos va a acompañar por mucho tiempo. Que, poniendo ejemplos, la mayoría de los desarrollos, la mayoría de los sistemas que tenemos que analizar, cuya legalidad tenemos que analizar, por poner un ejemplo, pues vienen últimamente del análisis de imagen, de la aportación del dato de imagen, de la inteligencia artificial. Bueno, pues la implantación de sistemas de ese tipo que requieren previamente de la existencia de un sistema de videovigilancia en muchas ocasiones requiere del análisis jurídico de un entorno en el que ni siquiera existe una regulación exhaustiva de la videovigilancia, mucho menos de aspectos mucho más complejos como pueda ser pues, el estudio de la biometría, cosas por el estilo. Quiero decir que nos enfrentamos muchas veces a estudios técnicos y a cuestiones relativamente complejas cuando en realidad no existe ni siquiera una regulación básica en materia de videovigilancia. Es verdad que existen dos artículos, uno de protección de datos, de la Ley Orgánica de Protección de Datos y otro en materia de seguridad privada, pero que siendo un ámbito con una expansión gigante y con un ámbito, sobre todo, de expansión tecnológica muy grande, el desarrollo jurídico, el desarrollo legislativo es absolutamente parco. Decía antes un anterior ponente, el señor Zazalejos, con mucha razón, que claro, ojalá el legislador fuera por delante, ojalá el legislador tuviera, en este caso, la valentía de regular y no esperar a que sea el mercado el que introduzca elementos y que tenga que legislar a posteriori y de mala manera. Es decir, yo soy un poco más pesimista en este punto. Es decir, yo creo que el legislador nunca ha sido dinámico. El legislador siempre ha ido por detrás de la realidad, pero es verdad que en este punto el legislador va muy por detrás de la realidad. Y también creo que es muy posible que esto sea un hábitat en el que tengamos que movernos en el futuro, es decir, que la seguridad jurídica sea algo absolutamente del pasado. Las soluciones tecnológicas van tan rápido y el legislador va tan deprisa, tan despacio, que lo más probable es que nos encontremos en situaciones en las que ya está previsto, tengamos que hacer un desarrollo propio, una justificación propia cada vez que haya que manifestar un desarrollo tecnológico. Es decir, que estamos más en una justificación jurídica por diseño. Esto ya en materia de protección de datos ya lo conocemos, pero realmente el diseño y la justificación legal va a tener que ser de caso por caso. No vamos a poder responder a preguntas generales casi nunca. Entonces, ¿a qué nos lleva esta situación? Bueno, pues básicamente a un debate. Tenemos que esta escasez de regulación y esta hipertrofia de interpretación nos lleva a maximizar posiciones cuando nosotros tenemos que colocarnos en medio muchas veces o con estar intereses de fabricantes y de distribuidores, de desarrolladores, vemos que se trata de maximizar las características, el funcionamiento de sistemas con grandes prestaciones y muchas veces ignorando que el éxito de la implantación de esos sistemas no solo depende, por supuesto, no solo depende de las características técnicas de ese propio sistema, de sus bondades técnicas, sino también de la capacidad que luego los departamentos jurídicos tengan de justificar en derecho de redactar y convencer, en muchos casos, de que ese sistema va a ser capaz de cumplir con una legislación, digamos, etérea. Esa obligación de justificar en derecho choca en la mayor parte de las ocasiones, como decía antes, con aquel sesgo que teníamos nosotros, pero que también tiene la administración, esa desconfianza de la tecnología. Esa administración que tiene en contrapartida con el instalador, con el propio cliente que trata de maximizar las prestaciones de su sistema, en estos casos es restrictiva y es cautelosa respecto de la implantación de muchos sistemas tecnológicos. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos es teníamos, por lo menos antes de la pandemia, ese clima de desconfianza tecnológica, eso es lo que palpamos. Pero claro, la situación tras el COVID creo que ha cambiado el punto de vista jurídico y, bueno, ha agitado sobre todo los esquemas mentales. Creemos que ha habido unos cambios bruscos, sobre todo forzados por la propia situación, ¿no? Y esto no tiene tanto que ver con el cambio de jurídico, porque si nos damos cuenta, realmente tampoco ha habido un cambio legislativo. Es verdad que ha habido una motorización legislativa en cuanto a la irrupción de decretos, pero realmente tampoco ha habido tanto. Lo que ha habido es, sobre todo, creo yo,
un cambio de paradigma en cuanto a la confianza en la tecnología. Es decir, todos conocemos, pues vamos a pensar en personas mayores o personas de todo tipo que de repente han abrazado pues pues, las videoconferencias, asumen con normalidad pues, la posibilidad de firmar un contrato de forma remota con garantías. Es decir, que realmente hemos visto que pues, los códigos QR que estaban durmiendo en el sueño de los justos han revivido, las imágenes térmicas, las cámaras térmicas existen hace un montón de tiempo, la termografía, la salud, pero sobre todo, creo que es paradigmático el hecho de que el teletrabajo, la telemedicina y sobre todo la educación a distancia se hayan implantado y hayan funcionado sin problemas. La desconfianza inicial que teníamos decía, no va a funcionar, esto se van a saturar las redes, no va a ser posible, no es legal, no se va a poder. Sin embargo, hemos visto que hemos ido superando todo esto. Sin caer en el triunfalismo, da la sensación de que la mayor parte de la población está dispuesta y está, digamos, favorable, por lo menos, no digo que lo apruebe, pero sí que se acepta socialmente que en todos, además en todos los estratos sociales, también en los estratos de edad, que esto es muy sorprendente por primera vez, que la tecnología haya penetrado de esta manera, da la sensación de que, bueno, pues que todo el mundo ya es más favorable a una aceptación de que también en la seguridad privada, de que también, ¿por qué no?, en el ámbito del retail, en el ámbito de la propia de los propios sistemas tecnológicos de seguridad, toda esta tecnología se aplique de la misma manera o con la misma naturalidad, ¿no? Sin embargo, esos corsés siguen existiendo. Esa necesidad de seguridad, esa búsqueda de aprobación sigue existiendo, ¿no? Veamos, por ejemplo, que el avance en materia de seguridad privada no es inamovible en absoluto. Lo hemos visto antes también. Es decir, por ejemplo, en el ámbito de la digitalización y en el ámbito de las denuncias por hurto, hombre, pues en los juicios telemáticos que celebramos nosotros, pues y todo el mundo que se dedica a la atención de este sector con mucha fruición, hemos visto que no solo funcionan, sino que son de una medida eficaz, son ágil y lo que es más importante, es garantista. Pensemos que la sensación de que existen normas inamovibles, de que existen formas de hacer difíciles de corregir o difíciles de modificar, chocan un poco y se desdicen cuando vemos que algo tan garantista, algo tan, digamos, a priori rígido como puede ser el procedimiento penal, ha sido precisamente algo que se ha modificado, se ha convertido en una posibilidad remota y no ha pasado absolutamente nada. Es más, ha sido absolutamente beneficioso. Y sin embargo, por otro lado, no se comprende tanto que, salvo aquellos centros adheridos al sistema de denuncia in situ, el resto de las denuncias que se presentan de forma pericial necesiten de una ratificación, es decir, que necesiten de un segundo viaje, que no se acuda a la posibilidad de la presentación remota. Es decir, que la manera de enfocar que nosotros veníamos teniendo la tecnología, creo que ha cambiado un poco con la pandemia, sobre todo al ver que bueno, no se trata tanto de barreras jurídicas. La implantación de sistemas tecnológicos disruptivos no tienen, creo yo, tanta obstáculo en la ley como en la confianza. El hecho de que a través de la pandemia se haya ganado confianza, pues, sin ir más lejos en la ciencia, en las vacunas, también contamina y también traslada y también hace que esa aceptación llegue a la tecnología, ¿no? Yo, como conclusión, me gustaría, no sé, dejar una idea de que la pandemia ha resultado un factor de aceleración para la implantación de los sistemas de vigilancia remota, de denuncia remota y de enjuiciamientos remotos. Es decir, sí que creo que es algo que es imparable y, sobre todo, no tanto porque haya sido un factor modificador desde el punto de vista legislativo, sino porque ha generado una confianza tecnológica. Y esa confianza tecnológica, que por supuesto no significa arbitrariedad y no significa barra libre, significa simplemente eso, sin olvidar que la tecnología tiene el límite de los derechos fundamentales. No puede existir un desarrollo tecnológico que vaya en contra de los derechos fundamentales, pero dentro de lo que el respeto a los derechos fundamentales, el campo es ancho. Y dentro de ese ámbito, los desarrollos tecnológicos tienen un hábitat donde desarrollarse plenamente. Creo que es trabajo del sector generar confianza en la tecnología, sobre todo en la administración, en los operadores jurídicos, que a día de hoy
digamos que mediante esa interpretación más cautelosa, hemos visto sobre todo desde el punto de vista de la Agencia Española de Protección de Datos, son un freno o son en este caso un factor de ralentización de la implantación de la tecnología. Y la confianza no se gana introduciendo en el mercado sistemas que no hayan sido jurídicamente analizados. La confianza no se gana introduciendo en el mercado sistemas importados sin adaptación de entornos jurídicos más permisivos con los derechos fundamentales. Bueno, en definitiva, tenemos nuevas tecnologías, pero viejos esquemas. Lo que tenemos que hacer es cambiar los esquemas y ser respetuosos con los derechos fundamentales. Ahí dentro creo que cabe todo. El cambio de actitud ya se ha iniciado, porque la sociedad este último año ha cambiado muchísimo. Por decir una frase final, yo diría que, igual que Alicia, estamos aún a este lado del espejo, pero también creo que estamos a punto de saltar al otro lado. Y nada más, creo que he sido respetuoso con el tiempo, no sé si he corrido mucho. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Rubén, por tu ponencia. A pesar de los problemas iniciales, hemos podido seguir perfectamente ahora mismo tu audio, así que muchas gracias por ello.